Hoy vamos a estar predicando bajo este tema de la noche de la traición. Y yo quiero que tú me puedas acompañar a Mateo capítulo 26. Nos vamos a ubicar en el verso 14. Y mientras, ahí estamos. Yo quiero colocarte en contexto de lo que ocurrió un día como hoy. Esa noche de traición. Esa noche oscura de traición para nuestro Señor Jesucristo. Y es que todo inicia en el Domingo de Ramos, ya que luego de esto, todo el Sanedrín se reúne para conspirar matar a Jesús. Y ellos conspiran matar a Jesús luego de la celebración del Pesaj. ¿Qué era esta celebración? Era la fiesta de celebración por la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Lo conmemoraban y así se llamaban las fiestas del Pesaj. Entonces, luego del Domingo de Ramos, el Sanedrín se reúne y empiezan a conspirar, a mirar la forma de matar a Jesús. Pero un miércoles antes había ocurrido algo, y es que Jesús y sus discípulos se encontraban en la casa de Simón el leproso. Esto lo puedes encontrar en Mateo 26, del verso 6 al verso 9. No lo vamos a leer por tiempo. Pero ¿qué sucedió esa noche? ¿Qué sucedió mientras Jesús era ungido, era preparado por María? Resulta que ahí estaban los 12. Y ante esto que estaba haciendo María, resulta que lo que María estaba haciendo fue percibido por Judas y por los otros discípulos como un desperdicio, que ese nardo que María estaba derramando sobre el cuerpo de nuestro Señor, para ellos era un desperdicio. Y dice que Judas sintió rabia, se enojó, porque él pensaba y decía que era un desperdicio, que con lo que valía ese perfume, que era tan costoso, muy bien podrían haberlo vendido y hecho caridad con él y darle a los pobres de comer. Eso era lo que dijo Judas, pero dentro de su corazón sabía que no era realmente esa su motivación, porque también la palabra nos enseña que él era el encargado de las finanzas del grupo y que sustraía gran parte de lo que se recogía para él. Entonces Judas no estaba preocupado por los pobres, estaba preocupado por la parte que a él le correspondía, porque él sustraía de allí. Eso fue lo que realmente lo enojó. A lo que Jesús le responde, que a los pobres todo el tiempo los van a tener. Espérate un momento. Porque después de esto, el enojo de Judas fue tal que fue en ese momento en que él se dirige al Sanedrín, que es lo que vamos a leer en el verso 26, en el capítulo 26, y lo voy a leer para ustedes. Verso 14. Entonces, uno de los 12 seguidores, llamado Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me dan ustedes si les entrego a Jesús? Entonces ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Y desde ese momento Judas empezó a buscar la oportunidad para entregar a Jesús. Yo quiero que tú sepas que una traición no ocurre cuando es ejecutada. Una traición ocurre desde el mismo instante que tú empiezas a organizarla, a planearla. Cuando hay una infidelidad, no ocurre
ocurre cuando se está en el mismo acto, consumando lo que es la traición. No, empezó cuando llegó el mensaje, empezó cuando tu ojo empezó a ver hermosa la mujer que no es tuya. De ahí empieza la verdadera traición. Y cuando Judas vio que el maestro no iba a suplir su necesidad de acuerdo a lo que él entendía que necesitaba, empezó a orquestar un plan para traicionarle. Amén. Y yo quiero que tú sepas que ese miércoles también es conocido como el miércoles del espía, porque Judas trabajaba como espía de manera clandestina. Desde ese momento en que él empieza a hacer negocios con el Sanedrín, ya él empezó de manera clandestina a ser un espía. Pero la traición de Judas no fue cualquier traición. Para muchos eruditos dicen que esa traición no fue una traición personal, fue una traición universal. Porque traicionando al maestro también de una u otra manera traicionaba a aquellos que luego iban a creer en él. Hasta nosotros, ahí estamos incluidos en esa traición. Porque el traidor era un amigo. Mateo 26:20. Mira lo que dice. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Y yo quiero que ustedes subrayen esa palabra, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, va a salir de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, escucha esto y subráyalo también. ¿Soy yo, maestro? Mira que mientras unos lo llaman Señor, Judas le llamó maestro. Pero esto no lo voy a soltar todavía, espérate ahí. ¿Por qué fue un amigo quien lo traicionó? Porque en la cultura judía era muy grave traicionar a alguien con quien te había sentado a la mesa a comer. Los judíos no comparten su pan y su sal con cualquiera, solo con los íntimos. Por eso tú ves que cuando Jesús se sentaba en la mesa, solo se sentaba con los 12, se sentaba con los íntimos, se sentaba con los amigos, compartía su pan. Ahora, que están compartiendo allí no era cualquier pan, porque él está haciendo el simbolismo de su cuerpo. Entonces, cuando él parte el pan, les está diciendo, estoy haciendo pacto eterno con ustedes. Por siempre podrás contar conmigo y yo podré contar contigo. La sal para los judíos es muy importante. Mira, es tan importante que ellos no le dan de su sal a cualquiera, porque el probar de la sal de un judío a él lo compromete de manera eterna. Si a ti te llega a pasar algo, ahí va a estar el judío. Y si al judío le pasa algo, tú tienes que estar con el judío. Jesús les estaba diciendo, a mí me va a pasar algo, pero ustedes tienen que estar conmigo. Y cuando a ustedes les pase, Dios mío, porque van a ser perseguidos, yo ahí voy a estar con ustedes, porque probaron mi sal.
Y abro un pequeño paréntesis, porque es que no solo lo dijo en la cena, sino que Él ahora ha dicho que te constituyó como sal de este mundo. ¿Sabe qué te está diciendo? Que por siempre Él va a estar contigo. Mientras tú sazones, Él va a estar contigo. No hay nada que te saque de su plan. Pero Judas, número uno, tenía aspiraciones políticas y financieras mucho más grandes, que no encajaban con lo que Jesús le estaba enseñando. Porque es que Judas se imaginaba, al igual que los demás, que vendría un rey implacable, que vendría un rey a derrocar a los romanos y luego de derrocarlos le iba a repartir a cada uno su porción. Y Judas decía, cuando Él nos derrote, yo tendré mi porción, yo tendré un puesto político, yo tendré finanzas. Por eso en el momento en que Judas se le cae uno de los negocios con el nardo, inmediatamente dice, este no es el que yo estoy esperando. Él no aplica. Aquí no voy a tener una posición política. No voy a tener dinero. Mira, Judas era un ladrón. Quizás pensó, yo ya voy a dejar de robar porque voy a tener lo mío. Pero a su modo. Y muchos de nosotros hemos sido Judas. Hemos traicionado a Jesús por querer hacerlo a nuestro modo. Pero número dos, ¿será que Judas estaba predestinado a fallarle? Yo quiero que sepas que Judas no estaba predestinado. Judas decidió traicionar. ¿Cómo así? Juan 13:18. Juan 13:18. O Mateo 26:14-16. Entonces. Mateo 26:14-16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Él escuchó, pero no lo suficiente. Judas tomó la decisión propia de fallarle a su maestro. Y aquí lo voy a desarrollar en el tercer punto. Por eso te decía, subraya, Judas nunca llamó a Jesús su Señor. Para él solo era un maestro. Un señor es un título honorífico para hombres, mientras que maestro puede referirse a una persona que enseña. Un señor es un título de respeto general. Un maestro se usa para referirse a una persona que enseña o tiene un gran dominio a una habilidad específica. A un maestro tú decides aprenderle, mientras que a un señor, aunque tenga modos diferentes, tú decides honrarlo por encima de todo. A Judas le costaba ver a Jesús como su Señor, porque no estaba dispuesto a que Él se enseñorease de él. Quieres que Jesús te enseñe, pero no quieres que su enseñanza se enseñoree de ti. Quieres que Jesús te enseñe, pero no quieres que su enseñanza se enseñoree de ti. Para Judas era un maestro, porque si bien le estaba enseñando, tú me estás enseñando, pero yo no estoy de acuerdo. Mientras que para los otros sí era un señor, porque mira, tú eres
mi Señor? ¿Seré yo, Señor? O sea, lo que estás diciendo, Señor, no cuadra con mi ley, con lo que he aprendido. Pero por encima de que no cuadre, yo quiero que tú te enseñorees de mí. Por encima de que no lo entienda, yo quiero que esa enseñanza se haga un rema en mi vida. Pero estamos frente a un pueblo que quiere venir domingo a domingo a que Jesús le enseñe, pero no está dispuesto a que esa enseñanza se haga rema de vida. A que cuando Él no te lo dé como tú quieres, entonces es ahí cuando tienes que decirle, eres tú mi Señor. Judas no estaba dispuesto. No lo veía así. No lo veía de tal manera. Judas mostró su desesperación a las personas que tenían el corazón más duro que él. Yo quiero que tú vayas a Mateo 27. Mateo 27, 4, 5. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Se dio cuenta Judas que había fallado? Sí se dio cuenta. ¿Crees que el error de Judas fue solo traicionar a quien había sido su maestro? A quien le había dado poder y autoridad. Porque déjame decirte que Jesús, aún comiendo con quien lo iba a entregar, aún conociéndole desde el mismo momento en que llegó a su vida, depositó confianza. Cuando tenía que despedirlos para que ellos hicieran la obra y los mandaba de dos en dos, ahí estaba Judas, siendo enviado. Jesús no se dejó llevar por lo que él ya conocía de aquel que lo iba a traicionar. ¿Le confiarías tu ministerio a alguien que sabes que te va a traicionar? ¿Le compartirías poder a alguien que sabes que en la menor oportunidad te vendería? ¿Serías tú capaz de confiar recursos a alguien que sabes que en cualquier momento, por lo que está escrito, te venderá por 30 monedas de plata? ¿Sabes? El error de Judas no fue solo traicionarlo, porque al igual, Pedro también falló. Los 12 también fallaron. Lo dejaron solo. Tú y yo aún le seguimos fallando. El error de Judas fue que cuando él se da cuenta que falla, fue al Sanedrín, fue a los hombres, devolvió el dinero. Mira, Judas fue a la ley y no esperó la gracia. Cuando Judas se da cuenta que pecó, fue a lo que por años le enseñaron, fue a la ley. No esperó lo suficiente para encontrarse con la gracia. Judas, no esperaste lo suficiente para encontrarte con tu salvación, Judas. Judas fue a lo que él entendía que tenía respuesta. Judas se dejó ganar por un remordimiento. Judas se desesperó. Judas se ahorcó por desesperación pensando que el suyo era el único pecado que Jesús no podía perdonar.
Y aunque no era así, Judas no se quedó lo suficiente para ver la resurrección. No se quedó lo suficiente para saber con seguridad que todavía había una esperanza para él. Judas perdió la esperanza. Judas se dio por vencido antes de comprender que podía recuperarla. Jesús no salvó a Judas porque Judas no se lo permitió. ¿Sabes? Hay mucha gente que le falla al Señor y no esperan lo suficiente para ver que hay un domingo de resurrección, que hay una esperanza, que puede haber vida después de lo que se murió. Judas se ahorcó por el peso de su propio pecado, como muchos se ahorcan hoy en día, porque no se quedan a esperar que el Señor les levante, porque es más fácil huir y ahorcarme allá afuera en mi pecado y no darle la oportunidad a que esa gracia me salve, a que esa gracia me redima. ¿Sabes algo? Judas hizo parte del derramamiento de la sangre, pero Judas pensó: ya lo maté, ya lo entregué, ya se murió. No hay salvación para mí, me muero yo también, me quito la vida. Sin esperar a que la resurrección de Cristo lo levantara. Porque si bien él hizo parte de que la sangre se derramara, se perdió de que la sangre que se derramó lo lavara a él. Se perdió la oportunidad que esa sangre que él ayudó a derramar ahora lo limpiara, ahora lo sanara, ahora lo levantara. Y aquí es la diferencia. Porque podrían pensar que el Señor fue más empático con Pedro. Pedro le falló, tuvo miedo. Lo traicionó 3 veces. Pero Pedro, mira, había una esperanza. Y es que el maestro les había dicho: a ustedes les conviene que yo parta, porque viene uno que es el consolador. Judas no esperó a que ese consolador le tocase. Mientras que Pedro se devolvió a su oficio, pero ya había uno que había resucitado y fue y lo buscó. Y tuvo un encuentro y se levantó. Pudo haber sido quizás diferente la historia de Judas. No sé si para Judas, pero para ti y para mí sí puede ser la historia diferente. No importa cuántas veces tú has fallado, no importa. Si hoy quizás viniste sintiéndote ahorcado con tu propio pecado, yo te puedo decir: espera un poco, espera un poco. Él resucitó, Él se levantó de los muertos. Tu pecado no es mayor que el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Él puede redimirte. Él te hizo partícipe. Y un día como hoy, tú puedes celebrar de esta cena, del simbolismo de lo que representa el pan y el vino. Pero tienes que entender algo. Y es que tienes que hacerlo tu Señor. Que no basta con que Él sea tu maestro. Que no basta con venir y recibir una directriz. Tienes que hacer que Él se enseñoree de ti. Que realmente el peso de su sangre caiga sobre ti. Que te limpie. Que te levante. Que puedas acceder a esa puerta de gracia. Que no sea en vano
esa noche oscura de traición. Porque yo meditaba en que la entrega fuese en este Getsemaní. ¿Por qué en Getsemaní? Realmente, tenía muchos motivos por el cual estar abrumado el Señor. Estaba angustiado al extremo. Él sabía lo que iba a padecer, pero también sabía que allí uno de sus íntimos se condenaría a sí mismo. Y por el uso de ese libre albedrío, quizás no esperaría la resurrección. Nosotros tenemos la oportunidad de esperar su retorno. Lo que quiere decir que para ti y para mí hay esperanza. Yo también me he caído. Yo también le he fallado. Pero sigo esperando. Pero sé que hay una esperanza. Ahora yo te pregunto, después de todo esto, ¿tú crees que hay una esperanza para ti? ¿Crees que hay una esperanza para tu familia? ¿Crees que hay una esperanza aunque sabes que fallas? Aunque sabes que hay momentos en que le traicionas, en que dudas. Aunque sabes que no lo va a hacer muchas veces a tu manera ni a la mía. Pero confías en que la manera que Él lo haga será la mejor. Será la que tú necesitas. Será la que tu familia necesita. Así que hoy no es un día para recordar una traición con melancolía. Porque sabes, algo que la Semana Santa es hermosa y nosotros sabemos que es una vida santa, que es cuestión de que se unan y lo celebremos, sí. Pero hay algo que no me gusta y es que a veces se siente en el ambiente como un funeral y como algo de lo que sintió Judas. Remordimiento. Entonces cuando ves una película y ves la escena, mucha gente a causa del pecado siente remordimiento, pero no se arrepiente. Y pueden pasar 1000 Semanas Santas, pero si no hay arrepentimiento de pecado, ¿cómo vas a acceder a la promesa de la eternidad? Iglesia, este mensaje nos invita a reflexionar, nos invita a creer en Él, a aceptar su plan, su voluntad,